¿Qué tal, estudiantes del tercer año del bachillerato científico con énfasis en ciencias básicas? Hoy en la clase de biología hablaremos sobre el metabolismo celular, anabolismo, catabolismo, síntesis y degradación de compuestos mediadas por enzimas. Les saluda el profesor Antonio Sánchez. Nuestra capacidad: analiza el metabolismo celular con la participación de los organelos transductores de energía. Indicadores: interpreta el concepto de metabolismo celular, establece diferencias entre anabolismo o síntesis y catabolismo o degradación. Reconoce la importancia biológica del adenosín-trifosfato en el metabolismo celular. Identifica las enzimas que participan en el metabolismo celular. Menciona la importancia de las enzimas en el metabolismo celular. El metabolismo celular. La célula, por ende, el ser vivo, realiza múltiples funciones biológicas, la mayoría dependientes de transformaciones energéticas. Esta energía es la capacidad de realizar trabajo traducida en cualquier cambio de estado o movimiento de materia, y en el caso de las células, dicho trabajo es biológico. La energía química es almacenada en las moléculas biológicas en forma de energía potencial que están presentes en sus enlaces químicos, y cuando estos se rompen o se descomponen en otras más sencillas, se transforman en energía cinética. Las células realizan interconversiones de la energía potencial a cinética y viceversa en los procesos metabólicos que experimenta mediante la participación de las enzimas. Esquema resumido del metabolismo general. El metabolismo implica el conjunto de las reacciones químicas que realiza la célula para responder a sus necesidades biológicas. Es decir, es la suma de las transformaciones químicas que ocurren en la célula y en el organismo, sean ellas de síntesis o de degradación de moléculas. La finalidad de estas reacciones es la de obtención de energía en forma de trifosfato de adenosina o adenosín-trifosfato, las siglas ATP, la molécula de mayor importancia energética en todos los procesos metabólicos. El ATP es un nucleótido y como tal está formado por tres componentes principales que son una base nitrogenada, la adenina que contiene átomos de nitrógeno, un azúcar de 5 carbonos llamado pentosa que es la ribosa, más tres grupos fosfatos que contienen átomos de oxígeno y que están unidos entre sí mediante enlaces ricos en energía. En síntesis, cada molécula de ATP o adenosín-trifosfato contiene adenina, ribosa y 3 unidades de fosfato unidos en enlaces de alta energía. En la imagen pueden observar cómo se grafica la molécula. Interrelación entre anabolismo y catabolismo y las transformaciones de la energía en forma de ATP y moléculas relacionadas. Las reacciones endergónicas, que son anabólicas, de producción y almacenamiento de energía, pueden acoplarse con las reacciones exergónicas, que son las catabólicas, de liberación de energía mediante el ATP como molécula intermediaria. El anabolismo y el catabolismo ocurre al mismo tiempo. Existen actividades metabólicas que acompañan en forma de anabolismo en la síntesis de ciertas sustancias y otras en el catabolismo, que es la destrucción de ciertas sustancias para poder ser asimiladas por las células en su interior. Para que esto ocurra, debemos comprender cuáles son los procesos de alto nivel energético que realizan los seres vivos para poder obtener su ATP. Estos procesos son las llamadas fotosíntesis y respiración. La fotosíntesis y la respiración celular son procesos metabólicos opuestos, en cierto sentido, y presentan importantes diferencias. La fotosíntesis involucra un conjunto de reacciones anabólicas de síntesis de moléculas. Ocurre en los cloroplastos, es endergónica, lo que significa que almacena energía en los enlaces químicos de las sustancias sintetizadas. Experimenta la reducción de las sustancias implicadas y en ella se produce la hidrólisis del ATP, con formación de ADP y PI. PI quiere decir fosfato inorgánico, ADP adenosín difosfato. La síntesis de glucosa, la producción de O2 y utilización de CO2. Es importante entender que la respiración es un proceso catabólico en donde se destruye la glucosa para poder pasar por varios estadios y de esta manera obtener el ATP.
Sin embargo, la fotosíntesis es un proceso de construcción de sustancias en donde los vegetales producen sus propios alimentos. Formación del complejo enzima-sustrato. En el complejo enzima-sustrato, la enzima presenta un lugar específico para su actividad catalítica, llamado centro activo, en el que se encuentra el sitio de unión con el sustrato y el sitio catalítico, responsable de la catálisis enzimática. La enzima y el sustrato se unen de manera específica para la actividad catalítica. Al parecer, el lugar de anclaje entre la enzima y el sustrato no tiene una forma predeterminada, sino que la unión de la enzima con el sustrato se produce mediante una adaptación química, y el cambio que experimenta la enzima se denomina encaje inducido. En la gráfica podemos observar, a través de un modelo esquemático, cómo ocurre la unión de la enzima a su sustrato para, posteriormente, realizar la ruptura de sus enlaces químicos y de esta manera poder obtener la energía necesaria. Los factores que afectan la actividad enzimática son la temperatura. Cada enzima presenta un rango de temperatura mínima y máxima dentro de la que actúa. Depende también del potencial de hidrógeno. Depende de la concentración de la enzima, la concentración del sustrato y la presencia de inhibidores enzimáticos, cofactores enzimáticos y coenzimas. Cada factor determina y afecta la actividad de la concentración de la enzima, pues para cada reacción química que lleva a cabo el metabolismo a nivel celular se requiere de una enzima específica que va trabajando de manera conjunta con las demás enzimas. Las enzimas se clasifican en oxidorreductasas, que catalizan reacciones de oxidorreducción, transferasas, que catalizan la transferencia de átomos o grupos de átomos, las hidrolasas, que catalizan la ruptura de enlaces químicos por hidrólisis, las liasas, que catalizan la ruptura de enlaces químicos pero no por hidrólisis, las isomerasas, que catalizan modificaciones químicas internas de la molécula, y por último las ligasas o sintetasas, que catalizan las reacciones de síntesis de moléculas y formación de enlaces. Para cada actividad metabólica que existe en el organismo, un grupo de enzimas interactúa de manera regular. Cada enzima interviene en los procesos llamados fotosíntesis y respiración. Con esto concluye mi pequeña exposición. Espero que te sirva y puedas realizar las actividades propuestas por el Ministerio de Educación y Ciencias. Hasta la próxima.